A ver, Y empezamos la grabación y me paso a silencio. Cualquier duda, para no interrumpirla a Marichel, pueden mandar por el una chat cosa, y yo los voy respondiendo. Sí. sí, una cosa, Ingrid, no me deja compartir pantalla. Ah, quizás yo te tengo que dar algún permiso. A ver, ahí. Te hice co-anfitrión. Ahora Entonces sí. ahora tendrías que poder. Vale. A ver, esto es... no se puede compartir una sola... A ver. Vale. Vale, ¿qué estáis viendo? La presentación. Sí, 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 la podemos ver. Al Sí, menos yo. bueno, ahora sí, entonces iniciamos. Gracias, Merichel. Ya se ve y se te escucha perfecto. Así que ahora sí me silencio. Vale, pues nada, muchas gracias. A ver, que no me he conectado el mando. A ver si lo pilla. Vale, perfecto. Vale, pues buenos días. Yo soy Merche Calvo. Puede que me conozcáis en Twitter como Neander, por si me queréis seguir. Y nada, yo soy programadora, sobre todo utilizo Ruby a diario y paso muchas horas al día pegada al teclado. Entonces, pues me interesa el hardware, me gusta disfrutar de mi setup para trabajar, investigo mucho sobre el tema y de vez en cuando pues cuento lo que voy aprendiendo en mi canal de YouTube, Fighting Kitten. Y os invito a suscribiros si os interesa el tema. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido general por las propiedades de los teclados. Principalmente hablaremos de teclados mecánicos, aunque muchas propiedades son aplicables a teclados de membrana también. Veremos cómo distinguir el layout o diseño estructural de un teclado. Aprenderemos el funcionamiento interno de los switches, analizaremos los distintos tipos de teclas que existen y hablaremos sobre el diseño artístico de las teclas también. Y os recomiendo que tengáis a mano vuestros teclados por si queréis comparar lo que vamos aprendiendo, ¿vale? Y nada, también os invito a quedaros hasta el final porque para el final he preparado una sorpresa, ¿vale? Una sorpresa que os puede seguir y que, o sea, os puede servir y que podréis utilizar en casa, así que va a ser algo útil. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre el layout. El layout es un anglicismo técnico que se refiere al diseño estructural. Vamos a hablar de la disposición estructural de un teclado. Y esta disposición varía en función de tres factores o tres tipos de layout. El layout mecánico, el layout funcional y el layout visual. El layout mecánico define el tamaño y el formato del teclado. Y esto viene predeterminado por la placa PCB. Ojo, cuando hablamos de layout mecánico, no nos referimos a que el teclado sea mecánico, no tiene nada que ver. En este caso hablamos de su disposición en base a su placa, a la placa PCB, que es un circuito impreso que tienen tanto los teclados de membrana como los teclados mecánicos. Por lo tanto, esta sección es aplicable a cualquier tipo de teclado. Como digo, el layout mecánico se refiere tanto al tamaño y al formato. El tamaño de un teclado se mide en porcentajes, aunque hay algunas configuraciones que tienen nombre propio. El teclado entero, que es con todos los modificadores, las teclas de función, el teclado numérico, etc., tiene un tamaño del 100%, que será el valor por referencia. Conforme vayamos quitando teclas, pues iremos disminuyendo ese porcentaje. Por ejemplo, si quitamos el teclado numérico y las teclas de función, tendremos un teclado al 60%. Y si quitamos todo excepto las letras y algunos modificadores, pues tendremos un teclado al 40%. Un caso especial es el 10 keyless, que seguro que os suena. Bueno, esta es una disposición muy popular, consiste en quitar el teclado numérico, lo que deja el teclado al 80%, pero no se llama teclado al 80%, normalmente se lo suele llamar TKL, que son las siglas de 10 keyless. Y como curiosidad, el teclado numérico, que es ese 20% del teclado entero, pues se llama 10K. 10K, 10 keyless, es fácil de recordar. Por otra parte, en cuanto al formato,
hay muchos tipos, pero los más extendidos son el ISO y el ANSI. Y pueden distinguirse fácilmente por la tecla Enter. Como podéis ver en la fotografía, el formato ISO tiene una tecla Enter vertical que crece hacia arriba. Seguramente vuestros teclados tengan esta tecla. Y si no, si es ANSI, pues el teclado, o sea, la tecla Enter es más alargada. En resumen, el layout mecánico se refiere al tamaño y al formato de un teclado. El tamaño se mide en porcentaje y el formato puede ser ISO o ANSI, entre otros. El layout funcional, por otro lado, indica la disposición de los caracteres. Y es posible que os suene lo de teclado QWERTY, ¿vale? Pues QWERTY es un tecnicismo que se refiere al layout funcional. Entonces, si miráis las 6 primeras letras de la primera fila de esta fila de letras, veréis que tiene Q, W, R, R, T, Y. Esto es QWERTY, ¿vale? A esto nos referimos con teclado QWERTY. Si en vez de una Q y W tuviéramos aquí A y Z, pues sería un teclado AZERTY, que suele ser utilizado en países francófonos. Y si tuviéramos aquí una Z en vez de una... Uy, es que no se está viendo, perdón. Bueno, me refería a estas letras, ¿vale? Que pone QWERTY. Entonces, si tuviéramos aquí una Z en vez de una Y, pues estaríamos ante un teclado QWERTY, que es muy utilizado en países de habla germana. También puede darse el caso que tengáis un teclado que no se parezca en nada a este, que no tenga esta disposición. Esto significa que vuestro teclado no estaría basado en QWERTY. Por supuesto, hay muchos layouts funcionales distintos. El layout funcional es importante a la hora, sobre todo, de utilizar el teclado, porque las teclas se disponen en función de su frecuencia de uso. Por lo tanto, según nuestra profesión o según el idioma que hablemos, pues queremos tener las teclas posicionadas de una forma o de otra. Y por último, el layout visual se refiere al abecedario en el que está basado. En América y en Europa utilizamos layouts visuales basados en el abecedario latino. Pero, por supuesto, hay muchos abecedarios. A ver dónde lo he dejado. Aquí, por ejemplo, tengo un teclado en ruso. Tiene mezcla de caracteres rusos con caracteres latinos. Entonces, bueno, por supuesto, hay muchísimos layouts visuales distintos. En resumen, el diseño estructural de nuestro teclado varía en función de su layout mecánico, es decir, su tamaño y su formato, el layout funcional, es decir, la disposición de los caracteres, y el layout visual, que es el abecedario en el que está basado. Bueno, y una vez conocemos el layout, vamos a ver cómo funcionan los switches. El switch es el interruptor que pulsamos al teclear. Tanto en teclados mecánicos como en teclados de membrana, el funcionamiento es el mismo. Pulsamos una tecla y de esta forma cerramos el circuito impreso de la placa PCB y esta señal eléctrica llega al ordenador. La diferencia es entre teclados de membrana y teclados mecánicos es el mecanismo, ¿vale? Y ahora sí que voy a centrarme en los teclados mecánicos. En los teclados mecánicos, cada switch está conectado a la placa por 2 hojas de metal. Cuando la tecla está en reposo, un saliente de plástico que se llama slider separa estas hojas de forma que no se cierra el circuito, y cuando pulsamos la tecla, el slider se desplaza y permite que las hojas entren en contacto y de esta forma sí que se cierra el circuito y se envía la señal. Aparte de este mecanismo, es importante conocer el modelo del interruptor, ya que las teclas que van encima deben acoplarse a la forma del interruptor. ¿Y cómo podemos saber cuál es el modelo de nuestro interruptor? Pues observando el stem. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver el stem en forma de cruz, que es característico del modelo Cherry. Y por otro lado, cada switch tiene un muelle con distinta resistencia, que en combinación con el slider pues proporciona una sensación distinta al teclear. El tacto de un teclado
es muy importante. De hecho, es una de las razones por las que podemos elegir un teclado mecánico en vez de un teclado de membrana. Y por lo tanto, es una propiedad importantísima que va a determinar si lo compramos o no, ¿vale? Hasta ese punto. Entonces, es importante saber que hay distintos tipos de switch. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, el switch de tipo clicky, que tiene un nombre bastante intuitivo, tiene, como veis, bueno, no sé si se distingue bien en la imagen, tiene un slider separado, no es un bloque dentro de plástico, sino que está separado, y ese slider se va a retrasar el punto de actuación, ¿vale? El punto de actuación es el punto de recorrido en el que se va a detectar la pulsación. Entonces, en el modelo clicky, ese slider se queda quieto mientras pulsamos la tecla hasta que la pulsamos ya lo suficiente como para que ceda y entonces produzca el característico clac de las teclas clicky. De hecho, aquí tengo es un teclado con switches clicky y si lo pulso, voy a pulsarlo despacio, lo oís, ¿no? Perfectamente que es que suena clac, clac. Vale, el switch lineal, en cambio, no ofrece ninguna resistencia. Entonces, casi dejando caer el dedo ya se detecta la pulsación y, en consecuencia, el sonido es más suave. Como veis en la imagen, no tiene ningún obstáculo ni nada. Es un plástico liso y simplemente se desplaza hacia abajo. Aquí tengo un teclado con switches lineares y si lo pulso, apenas se oye nada en comparación con el clicky, el switch lineal pues hace ruido. Y finalmente el switch táctil tiene un pequeño amortiguador, no sé si se verá bien ahí en la imagen, tiene como un pequeño saliente que lo que intenta hacer es imitar la sensación de un teclado de membrana. Y si no tenéis claro qué switch comprar, porque obviamente con imágenes pues no se aprecian bien las sensaciones, pues podéis comprar un K-Tester, que es una matriz que tiene varios switches de prueba, luego veremos un ejemplo, o también podéis ir a una tienda en la que tengan teclados expuestos y ahí lo podéis probar. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Sí que depende un poco para lo que lo vayáis a usar. Pero mi recomendación general es que elijáis el que más agradable os parezca. En resumen, los switches en teclados mecánicos están conectados a la placa por dos hojas de metal separadas por un slider y la sensación al teclear depende de la forma del slider y las propiedades del spring. Y ahora que conocemos bien cómo funciona un switch, vamos a ver lo que lleva encima, es decir, los keycaps. El keycap es el componente de plástico que recubre el switch. Y sus características más importantes son el modelo, el material, la forma de la superficie y la familia. A la hora de elegir un set de keycaps para nuestro teclado, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que sean las adecuadas para nuestro modelo de switch. Como acabamos de ver, las teclas van acopladas al stem del switch, por lo tanto, si no elegimos el modelo adecuado, pues no podremos encajar las teclas. Un momento que el gato quiere entrar. Venga, pasa. Perdón. Bueno, entonces, como comentaba, es importante saber el modelo. Aquí, por ejemplo, lo he quitado, no sé si se apreciará bien el stem. Como veis, tiene la cruz del modelo Cherry, de hecho pone Cherry, y el keycap por detrás pues tiene la misma forma. Esto indica que es compatible con mi modelo de switch. Bueno, en cuanto a los materiales, lo más habitual es que las teclas estén hechas de plástico. Los plásticos más utilizados en la industria son el PVT y el ABS. Aquí tengo un par de ejemplos. Este negro es ABS y este azul es PVT. El PVT es un plástico bastante duro con una superficie rugosa y opaca. A ver si se ve el láser.
no deja, bueno, se ve un poquito, pero es opaca, no deja pasar la luz. Y normalmente no se pinta, sino que toda la estructura, todo el plástico está hecho de plástico de ese color. Incluso puede que la propia leyenda esté hecha de plástico y no impresa encima. Esta técnica se llama double shot molding, aunque bueno, no nos vamos a meter en el tema de impresiones de leyenda, pero simplemente que os suene el término. En cambio, el ABS es un plástico que tiene una superficie lisa y translúcida. A ver, ay, no sé si se ve bien. Ahí. Veis que justo han pintado toda la tecla y la parte de la leyenda pues se ha quedado sin pintar y de esta forma la luz pasa a través del plástico. Entonces es el material preferido para los teclados retroiluminados. Y como veremos más adelante, las teclas pueden ser de otros materiales. También hay teclas artísticas, luego lo veremos. Pero bueno, estos son los plásticos más populares y que nos deben sonar a la hora de elegir un set de keycaps. Bueno, a nivel estético, sobre todo, resulta interesante conocer que hay varios tipos de superficie. Para distinguir la forma de la superficie, basta con imaginarse la forma geométrica que podría colocarse encima. Y de esta forma veremos que hay teclas cilíndricas, teclas esféricas y teclas planas. Bueno, más que teclas son superficies. Bueno, no sé si se apreciará bien. Esta tecla es esférica, tiene, además, si lo vemos por los lados, tiene la hendidura en todos los lados. En cambio, esta otra, por ejemplo, tiene la hendidura solamente en un lado. Esta es cilíndrica, ¿de acuerdo? Esta es esférica. Bueno, por último, las teclas se agrupan por familias que determinan el perfil del teclado. Entonces, para saber qué perfil tiene nuestro teclado, lo que tenemos que hacer es levantarlo por este lado, ¿de acuerdo? Y lo levantamos así. Y miramos este lado. A ver. Vale, sí, creo que así se verá bien el perfil. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar esto. Y entonces lo primero que tenemos que determinar es si estamos ante un perfil esculpido o no esculpido. ¿Y qué significa esculpido? Pues significa que las teclas tienen distintas inclinaciones y alturas dependiendo de la fila en las que estén. A ver si se aprecia bien. Aquí, bueno, a este le he quitado una tecla, se la voy a volver a poner para que veáis bien el perfil. Vale. No sé si se apreciará bien. Este perfil, más o menos, todas las teclas son iguales, tienen la misma inclinación, independientemente de alguna que he mezclado dos colecciones, pero bueno, son todas, tienen todas la misma altura, más o menos, y la misma inclinación. Y en cambio se ve claramente que hay teclas que son más altas que otras y que tienen distintas inclinaciones. ¿Vale? Y una vez que ya sabemos si el perfil está esculpido o no, podremos determinar la familia. Entonces, si buscáis perfiles de teclados en Internet, puede que os encontréis os encontraréis ejemplos como este y entonces podréis determinarlo. Por ejemplo, este teclado tiene un perfil DCS, es que se ve fatal en el vídeo, pero os prometo que es DCS, y este otro, que tiene todas las teclas iguales, pues tiene un perfil DSA. Entonces, el modelo del keycap debe corresponderse con el modelo de switch. Los materiales más utilizados son los plásticos PVT y ABS. La superficie de las teclas puede ser cilíndrica, esférica o plana y su altura e inclinación determinarán la familia a la que pertenece. Bueno, pues ya hemos aprendido los conceptos más relevantes sobre la mecánica de los teclados y ahora vamos a hablar del diseño artístico. Bueno, en septiembre hice un llamamiento para que me enseñarais vuestros teclados y gracias a vuestras respuestas pues he podido crear esta parte de la charla. Me habéis inspirado mucho,
me habéis dado ideas sobre lo que incluir y material con el que trabajar. Entonces, os estoy muy agradecida. Bueno, en los teclados mecánicos, como habéis observado, es muy fácil intercambiar las teclas. Por lo tanto, hay una industria muy fuerte relacionada con la personalización y, de hecho, creo que es uno de sus mayores atractivos, porque puedes tener un teclado nuevo cada semana, si quieres, ¿no? La idea, en general, es buscar teclas bonitas y combinarlas para crear teclados únicos. Pasamos muchas horas encima del teclado, por lo tanto, una de las cosas más importantes a la hora de diseñar un teclado es su ergonomía. A lo largo de la charla, casi sin darnos cuenta, ya hemos visto características relacionadas con la ergonomía. El tamaño del teclado, la disposición de los caracteres, la resistencia de los switches, el perfil del teclado, la forma de la superficie, todo eso está pensado para facilitar su uso. Otra costumbre para mejorar esa ergonomía es partir el teclado. Entonces, aquí podéis ver vais a poder ver una recopilación de los teclados Split que me habéis compartido. Este en concreto es un teclado ortolineal. Los ortolineales están pensados para que las teclas más usadas estén lo más cerca posible de los dedos. Entonces, como podéis ver, no hay ninguna tecla larga que nos aleje unas teclas de otras. No hay ninguna tecla que sobre, todas son útiles y están a mano. Este otro ejemplo, aparte de estar separado, tiene una inclinación muy pronunciada en las teclas de abajo. Como podéis ver, la parte que apretaríamos con el pulgar, pues tiene una inclinación más apreciable que las demás, ¿no? Entonces, es importante que haya una armonía entre los perfiles de las teclas. Y si os fijáis, tienen unas patitas así en gris, así alargadas, que sirven para elevar el teclado a la altura que nos vaya bien. Por otra parte, si queremos que el teclado sea agradable a la vista, puede ser interesante aprender ciertos conceptos de decoración, como por ejemplo las relaciones entre colores. Bueno, lo mejor para empezar es comprar sets de teclas precombinadas y teclas con colores y diseños fáciles de combinar. Por ejemplo, en este caso tenemos un teclado de base blanco y negro, son colores fáciles de combinar y se le ha cambiado una sola tecla de color amarillo y queda estupendo. En este otro caso tenemos un teclado de base negro o gris oscuro y se ha sustituido los modificadores por teclas de otra escala de gris y un par de teclas rojas. Y esta es muy buena idea. Podemos hacer lo mismo para teclas que usemos a menudo, por ejemplo, para los shortcuts que utilicemos a lo largo del día en nuestra profesión o en las teclas de movimiento si lo vamos a usar para jugar. Por otra parte, en estos dos casos, vemos que han combinado los colores con dibujos, pero todo envuelto en una misma temática. Bueno, aparte de los colores y de la decoración, existen teclas artesanas. Sí, la artesanía de teclas es una profesión. Aquí os he puesto algunos casos que son referentes para mí, aunque, bueno, si os interesa el tema, pues os recomiendo que busquéis el hashtag ArtisanCakers en Twitter. Como veis, bueno, las teclas artesanas son otro mundo, no tienen nada que ver con nada de lo que he explicado en toda la charla, son más bien obras de arte en miniatura y aquí el límite es la imaginación. Entonces, estas teclas son muy bonitas, pero pueden costar, una sola tecla puede costar entre 30 y cientos de euros. Entonces, y aparte, no son especialmente cómodas para teclear. Entonces, ¿para qué se usan? Pues normalmente lo que se hace es comprarse una o unas pocas para dar un toque final a algún diseño. En este caso, por ejemplo, es un teclado con una temática como de gatitos y he añadido una tecla con forma de almohadilla de gato. Perfecto. Bueno, y este otro caso, este teclado lo he sacado, pero es que lo he sacado varias veces, pero es que lo tiene todo, ¿no?
vemos la misma almohadilla y también podemos ver, o a simple vista, aparenta que hay teclas de distintos materiales. Si os acordáis, habíamos hablado de plásticos, pero aquí aparecen algunas teclas que aparentan ser de madera. Y no lo sé, pero a simple vista diría que hay teclas PVT, las que son más rugosas y no tienen leyenda, yo diría que son PVT, y las otras parecen más ABS. Entonces, vamos, es que lo tiene todo este teclado. Bueno, y a partir de ahora, cada vez que veáis una película o juguéis a un videojuego, fijaos en los teclados que salgan. El objetivo de esta charla, en realidad, es convertiros en la persona que se levanta y señala la pantalla cada vez que sale un teclado, ¿vale? Porque hay ejemplos muy bonitos y puede ser una buena fuente de inspiración. Y nada, como curiosidad, os he dejado ahí un link a una recopilación en Reddit, una recopilación de teclados, entre comillas, famosos, que salen en series, que usa gente famosa, etcétera. No sé, me ha parecido curioso. Apuntadla si queréis, aunque bueno, luego os lo puedo pasar si os interesa. Y bueno, como digo, el límite es vuestra imaginación. Podéis comprar sets preexistentes, podéis dar un toque especial añadiendo algunas teclas artesanas, podéis buscar la inspiración en otras personas o en películas y en series incluso, o también podéis crear vuestras propias teclas utilizando los materiales que queráis y pintándolas como queráis. Podéis comprar teclas blancas. Antes os he enseñado este teclado en ruso. No es que sepa ruso, sino que es que lo compré porque son teclas blancas y mi intención es decorarlas algún día. Entonces, ¿cómo se puede decorar? Pues se puede teñir con agua en el proceso, en lo que se llama proceso de sublimación, o las podéis decorar con pintura para mí, por ejemplo, spray de carrocería también es buena idea, con rotuladores permanentes. Bueno, incluso si tenéis una impresora 3D, las podéis crear, las podéis fabricar en casa. Hay muchas opciones. Y bueno, antes de terminar, me gustaría hacer una sesión de shopping rapidita para sentar los conocimientos que hemos visto, para ver cómo se traslada todo lo que hemos aprendido a la industria. Y también voy a aprovechar para contaros algunas curiosidades. Y nada, cuando terminemos, pues os compartiré la sorpresa súper útil que os he comentado. ¿Vale? Bueno, pues a ver, si cambio de pestaña, lo veis, ¿verdad? Sí, yo puedo ver. Se ve el teclado, ¿no? No se ve la presentación. Vale, pues nada, cosas que hemos aprendido y que aparecen, por ejemplo, en este anuncio. A ver, voy a ver si se puede poner un poco más grande, que es que no lo veo tampoco. Yo creo que se ven también los precios a la derecha. No sé si es exactamente lo que ibas a mostrar. Sí. Vale, bien. Es AliExpress, quiero decir, no es nada que haya preparado yo, ¿vale? Nada, era simplemente porque a la hora de comprar, a la hora de ir a elegir un set de K-Caps, pues cosas que nos pueden sonar y que son interesantes. Por ejemplo, en este anuncio pone que son PVT, que eso ya lo hemos visto, son teclas con plástico PVT. Luego también pone OEM, OEM es un perfil de teclado, es parecido al BCS, creo. Y también pone que tiene ANSI e ISO, que esto lo que hemos visto es el formato. Entonces, si vemos aquí en pantalla aparece el formato ANSI, pero vemos que podemos añadir las teclas del formato ISO también. Y por último pone interruptores Cherry, Cherry MX. Cherry es el switch que hemos visto. Por lo tanto, si tenemos switches Cherry en nuestro teclado, pues este set de keycaps serán compatibles. Otra idea que podemos hacer es comprar una bolsa de teclas aleatorias. El problema de esto es que nos puede salir
cualquier cosa y muchas de ellas igual no las combinamos nunca, pero bueno, para que sepáis que esto existe. Otra cosa que hemos visto, las teclas de colores, por ejemplo, estas son teclas, vienen de hecho sin leyenda ni nada, simplemente son de colores por si queremos empezar sustituyendo una o dos teclas en el teclado, ¿vale? Y una cosa interesante que he visto aquí es, veis, aquí me han puesto una comparativa de perfiles para que yo me haga la idea de qué teclas son. Aquí arriba ponía que eran teclas de perfil de SA y entonces aquí puedo ver cómo es el perfil de SA y comparándolo con los demás. Vale, antes habíamos hablado del key tester, pues un key tester es esto. Como veis, aquí es una matriz que tiene todos los interruptores habidos y por haber, ¿vale? Aquí podéis ver los nombres de los interruptores y la forma. Como veis, hay muchos que tienen la típica cruz, entonces es posible que si tenéis un keil o un gatero o algo así, pues os servirán también los switches, las keycaps para modelo Cherry. Si tenéis interés en los switches en sí, os recomiendo que vayáis a la casa fabricante de ese switch, porque seguramente lo explicará. Y la que más me gusta es en la casa Cherry, en la web, se ven muy bien las propiedades que hemos visto de los switches. Aquí, por ejemplo, tienen el modelo Red, que es el lineal de Cherry, y bueno, aquí salen todas, incluso podéis escuchar el sonido que hace, y abajo podéis ver las partes del switch y incluso una pequeña animación de cómo funciona. Por ejemplo, el que hemos hablado, el azul, que es el clicky de Cherry, a ver, veis, aquí podéis ver lo que os comentaba del slider separado, que hace clac al ceder. Nada, simplemente por si os parece curioso. Otra cosa que he escuchado en redes es el interés de la comunidad por crear nuestros propios teclados desde cero. Entonces, si queréis empezar con esto, os recomiendo que busquéis este tipo de placas, que son placas que vienen ya soldadas. No tiene mayor misterio la soldadura, pero os recomiendo que no os liéis a soldar y tal, sino que os compréis una que ya venga así y que simplemente tengáis que elegir los switches y ponerlos. En este caso, hay switches que se llaman hot swapable, que no hace falta soldar ni nada, se puede quitar y poner más o menos fácil. En cuanto a las teclas artesanas que os comentaba, pues aquí tenemos un muy buen ejemplo de una tecla que se puede usar para dar un toque final a algún diseño. Aquí tenemos el típico teclado gaming negro retroiluminado y pues con este martillo pues se le da ahí un toque final y es muy fácil de combinar. Aquí os he buscado otro ejemplo más alegre. Esta es una tecla, ¿sí? Se puede poner en el teclado y, bueno, sin más, para que veáis que hay diseños de todo tipo. Otro diseño curioso, el pajarito este, ¿vale? Y este otro también, por ejemplo, tiene un diseño muy curioso. Y nada, si os gusta, si estáis haciendo shopping y caéis en algo que os llama la atención, pues os recomiendo que vayáis a la página del vendedor o del fabricante, porque suele tener otras cosas a la venta que seguramente os llamarán la atención también. Bueno, pues ya está, era una sesión muy rapidita. Nada, vamos a ir cerrando. Ya hemos visto en qué consisten los layouts, hemos aprendido cómo funcionan los switches, las propiedades de las teclas y algunos conceptos de diseño. Y ya para terminar, ha llegado ese momento de la charla, os voy a dar a todo el mundo, a todas y cada una de las personas que habéis asistido a esta charla, un teclado totalmente funcional, ¿vale?
de regalo. Bueno, es un teclado de papel que se llama Kirigami, no es mío, obviamente, su creador lo ha compartido gratuitamente en este repo de GitHub, entonces lo podéis ver, son teclas que se pueden imprimir, recortar y pegar, y si le ponéis el componente electrónico, las podéis usar el teclado, ¿vale? Aparte, he puesto algunos recursos en este QR, pero bueno, lo más importante lo podéis encontrar en este repo. Y nada, ya solo me queda daros las gracias y esperar que os haya parecido interesante y, por supuesto, invitaros a que me sigáis en Twitter y en YouTube. Y nada, si tenéis alguna pregunta. Gracias por esta charla. Yo te quería pedir que compartes link del teclado en el chat. Sí. Ah, vale. Vale, pues ahora os lo comparto, ¿vale? Bueno, lo pondré en Slack, ¿de acuerdo? Para que lo pueda ver todo el mundo, ¿os parece? Sí. Me lo voy a apuntar de todas formas. Luego os comparto todos los links de recursos y demás, ¿vale? Yo tengo una pregunta. A mí, no sé si me escapó, a lo mejor lo dijiste al principio. ¿Por qué tienes exactamente este interés al tema de los teclados? ¿Es por el trabajo que haces o cómo, no sé, por qué te empezó a interesar este tema? Vale. Bueno, a mí sobre todo lo que me interesa es, bueno, por una parte el tacto, me gusta el tacto que tienen los teclados mecánicos, pero sobre todo la personalización, que puedo, bueno, como habéis visto, tengo distintas colecciones y demás, entonces, pues es un tema que me interesa por eso, porque puedo cambiar, siempre estamos viendo el teclado, ¿no? Lo vemos un montón de horas al día y me gusta que eso, tener un teclado nuevo de vez en cuando, ya cuando estoy harta de uno, pues le cambio las teclas y ya está, y es como si tuviera un teclado nuevo. Entonces eso me gusta bastante. Por cierto, no lo he enseñado, hablando de las personalizaciones y tal, me gustaría enseñaros cómo llegan las teclas una vez que las compráis. Bueno, esto en concreto le faltan algunas teclas porque tengo la mitad puesta en un teclado, pero bueno, os llegan así y lo interesante que os quería comentar es que suelen llegar con estas herramientas, que se llaman Keycard Puller y están diseñadas especialmente para sacar las teclas y cambiarlas. Entonces, vamos, que está pensado para que lo cambiemos, ¿no? Y nada, y eso es lo que más me llamaba la atención. ¿Alguna otra pregunta? Hola Merichelle, aquí tenés en el chat una pregunta, dice muchas gracias, me ha encantado. Una duda, ¿cómo solucionamos el tema de la ñ? Vale, dices por los que, o sea, por las leyendas, ¿no? Que normalmente no aparece la ñ. Bueno, yo bueno, sí, no sé si lo habéis visto, pero no tengo ñ. Creo que está aquí. Está aquí. Entonces, aunque no aparezca en el teclado, luego la programación del teclado es independiente de las leyendas que estén a la vista, ¿no? Entonces yo lo soluciono así, igual es una solución un poco cutre, pero realmente es difícil encontrar sets que tengan una ñ incluida. Hola, yo tenía una pregunta, ¿se me oye? Sí. Pues mira, yo me cogí un 65%, un Keychron K6. Vale. Entonces, bueno, pues me imagino que todo el mundo que se inicia en esto pues se va yendo atraído hacia el 60%, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Entonces ahora estoy valorando pues cogerme un 60%. Entonces la duda es, no sé si cogerme uno
hecho ya, o pues ya dar el paso y montarme uno custom entero. En caso de montarme uno custom entero, si puedes dar algún sitio donde pillar las cosas, donde coger la placa, la case y todo eso. Vale. En cuanto a teclados custom, lo mejor es que vayas a Reddit, porque hay una comunidad gigantesca en Reddit para crearlo desde cero, ¿vale? Entonces ahí creo que te pillarán mejor de lo que yo te pueda decir. He compartido una página en concreto, a ver, estaba por aquí. Vale, esta página, no sé si envían a España, pero me ha parecido curioso porque tienen como muchos productos que te dan mucha información, ¿sabes? Por ejemplo, Do It Yourself Kit. Y aquí veo que como que tienen el case en sí para que tú le pongas los switches que quieras. Lo que pasa que, a ver, no sé si son el 60%, que por ejemplo no. Pero vamos, que es una opción, no sé si esta página te puede servir. Y si no, eso, métete en Reddit, porque es donde Vale. está la mayor comunidad. Vale, sí, esta página la había visto, pero estoy como tú, Ah. no sé si envían a España, era por si Sí, te no habías sé, pedido vale. alguna página, pues saber cuál es la que usabas tú. Vale. No, o sea, yo no he construido ninguno desde cero. Vale, ok. Pero, no sé, he visto, por ejemplo, en AliExpress he visto que venden muchas cosas. Bueno, puedes comprar la placa y tal, lo que pasa que si lo vas a construir entero, pues igual quieres más seguridad, ¿no? En cuanto a los materiales. Vale, vale, pues muchas gracias. Aquí. Bueno, sí, muchísimas gracias Merichel por la charla y si quieren pueden ir a Spatial Chat, les voy a compartir por acá, por el chat, el espacio. Bienvenido de que si quieren ir a darse una vuelta por ahí hasta el próximo slot que empieza a las 12. Bueno, muchas gracias a todos y voy a cortar la grabación y Merichel, si después te la paso, si me escribes por Slack y me compartes tu mail, así te paso la grabación, así la tienes también tú. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias.